Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Es una bendición poder llegar a ustedes con la palabra. La palabra es inspiración de Dios. Y hoy compartiremos un estudio que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, conocido también como los Hechos de los Apóstoles y también los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a compartir con ustedes este estudio a través de su programa Arequipa en Comunión. También queremos saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva de Edith Asensio, y poder decirles que la exposición de sus palabras alumbra nuestro entendimiento y hace sabio a los simples. Qué importante que es que la palabra pueda alumbrar nuestro entendimiento, poder tener la comprensión de los acontecimientos, de lo que sucedió y la historia que está registrada también en este libro. Que Dios nos ayude a través de su Santo Espíritu y conocer cuáles fueron estos acontecimientos y cómo la iglesia fue avanzando, fue extendiéndose. Vamos a ir al capítulo número 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a dar lectura a partir del versículo 26. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. Hasta aquí vamos a dar lectura a esta preciosa palabra y vamos a orar en este momento. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das de poder seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de tu palabra. Que este día sea un día de bendición, que a través de esta palabra nuestra mente se abra, nuestros pensamientos sean iluminados por tu Espíritu Santo. Queremos conocer estos acontecimientos. Ministranos, oh Dios, cual sea la necesidad que tengamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza, con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es un libro histórico, se encuentra en el Nuevo Testamento. Este libro es un eslabón que nos une los evangelios con las epístolas. Muchas de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento no podríamos tener una comprensión total de estas cartas si no tuviéramos el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos podemos conocer en qué circunstancias, en qué situaciones se fundaron varias iglesias y cómo el apóstol Pablo fue el que empezó estos viajes misioneros.
Así que este es un libro que la iglesia necesita conocer. En el libro de los Hechos vimos primeramente que Jerusalén fue testigo de varios acontecimientos. Uno de los principales acontecimientos allá en Jerusalén fue la resurrección de Jesucristo. El Señor, habiendo resucitado, dio instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles, diciéndoles: no se muevan, sino esperen la promesa de lo alto. Estas instrucciones, amén, que el Señor le dio, eran para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo y fueran testigos, amén, y fueran mártires. Así que no podrían hacer la obra si no estuvieran llenos de esa unción, de ese poder. Sabe que el Señor, que conocía que la iglesia que estaba formándose, los creyentes que estaban, que iban a ser parte de la iglesia, iban a enfrentar persecuciones. Por eso lo de Pentecostés es importante. Pentecostés realmente es una fiesta judía que habla de la cosecha. ¿Y qué se dio en Pentecostés? Una gran cosecha de almas. Ahora, ¿qué es lo que trajo como resultado el derramamiento del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo? Es la unidad. Los creyentes, la nueva iglesia que se forma, es la iglesia que son de un solo corazón y de una sola alma, dice. En Hechos capítulo 2, verso 44, quiero recordar en el verso 44, mire lo que dice el capítulo 2, verso 44. Dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El capítulo 4, verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Es que el derramamiento del Espíritu Santo trajo esa unidad. Los creyentes eran de un corazón y de un alma. Los que habían creído estaban juntos. Esa es una de las cosas que podemos observar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero algo más que podemos ver es que también se dieron manifestaciones de milagros, de señales, manifestaciones poderosas por mano de los apóstoles. El capítulo 2, verso 43, nos dice la palabra. Capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, muchas maravillas y señales. Aquí estamos viendo que las señales se daban y eran parte de la iglesia. Capítulo 4, verso 33. Verso 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, con gran poder. Y así hay varios pasajes en la Biblia donde habla que el Espíritu Santo trajo, amén, unidad, un mismo corazón, pero trajo también señales y maravillas. Y que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Eso está ya en el capítulo 5. Y ahí vemos en todos estos capítulos que las señales y los milagros se daban continuamente. Esto era algo grande. Era parte de la iglesia. Era parte de este pueblo de hombres y mujeres creyentes. Amén. Pero también hemos visto que todo esto trajo un crecimiento. El avance que empezó con el sermón de Pedro en Pentecostés
3,000 judíos y prosélitos se convirtieron al cristianismo. Más adelante fueron 5,000. Y más adelante ya dice el capítulo 5, verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número. Ya no se da número, porque la iglesia seguía avanzando, seguía creciendo. Eran 3,000, eran 5,000 y luego aumentaba en gran número. Hay un crecimiento muy grande que viene de parte del Espíritu Santo. Si usted se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a llevar a extender sus estacas. Amén. A extenderse usted, a crecer. El crecimiento viene en nosotros. Amén. Viene en lo espiritual, viene en nuestra comunión con Dios, nuestro conocimiento de la palabra. Así que el crecimiento es parte de Dios. Siempre Dios nos llamó a crecer, a desarrollar, a avanzar. Y eso sucedía en la iglesia. Un crecimiento muy grande, un avance, amén, en todos los aspectos, pero también hemos visto allá en estos capítulos que hemos estudiado que a pesar de esto no estaban libres de la persecución. Amén. La iglesia que estaba en un solo corazón, un solo sentir, una sola alma, estaban juntos contemplando milagros, señales, prodigios, milagros poderosos. Amén. Y la iglesia que crecía y avanzaba y se multiplicaba cada día. Sin embargo, no estaban libres de la oposición y la persecución se dio en Jerusalén. La persecución que quiso detener el avance de la iglesia. Esa persecución que vino por parte del Sanedrín judío. Este tribunal conformado por 70 varones, hombres de los ilustres del pueblo de Israel, conocedores de la ley de Dios, pero sin embargo opositores a Jesucristo, al Mesías, y que este concilio fue el que desata la persecución, prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús. Les prohibieron terminantemente, pero ellos dijeron: mejor es obedecer a Dios que a los hombres. No podemos callarnos de las cosas que hemos visto y somos testigos. Así que la iglesia siguió. Pedro, el apóstol, y todos los que eran apóstoles y los discípulos siguieron llevando el mensaje. Hemos avanzado en este estudio en todos estos acontecimientos en Jerusalén y ya la vez pasada hablamos sobre Samaria. Samaria y Judea, lo que ya nos toca estudiar el capítulo número 8 del libro de los Hechos. A partir del capítulo 8 al capítulo 11, allí se están dando varios acontecimientos en Samaria, en Judea. El ministerio de Felipe en Samaria, la conversión de Saulo de Tarso y el ministerio del apóstol Pedro. Estos acontecimientos se dan en Samaria, en Judea. En el capítulo 8 vimos que a causa de la persecución en Jerusalén, eso vimos en el capítulo 8, verso 1, dice: y como Saulo consentía en la muerte de Esteban, y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos en las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y ahí empieza el gran avance de la iglesia. El avance de la iglesia, la extensión de la iglesia empieza en la persecución. La iglesia sufre persecución. Están llorando por Esteban. Fue muerto, fue apedreado, fue sentenciado a la pena de muerte por el Sanedrín judío.
Saulo de Tarso asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, entregando a las cárceles. Pero la iglesia tuvo que salir de Jerusalén. Se esparció la iglesia por todas partes, pero la iglesia siguió anunciando el evangelio. No fue una iglesia que se cayó, sino siguió avanzando. La semana pasada vimos sobre Felipe en Samaria. Allí vimos cómo los que fueron esparcidos anunciaban el evangelio y cómo Felipe llegó a Samaria. Cuando Felipe en Samaria comienza a predicar, algo que notamos es que, dice, los samaritanos escuchaban atentamente la palabra de Dios. Mire, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Aún no querían ir por las tierras de Samaria, pero el corazón de los samaritanos era abierto a la palabra de Dios. En Jerusalén mismo rechazaban el evangelio, rechazaban a los apóstoles, pero ahora Dios permite la persecución para que el evangelio llegue a Samaria, y escuchaban atentamente y atentamente recibían la palabra. Mire qué corazón tenían los samaritanos, receptivos a la palabra de Dios, atentos al mensaje de ¿quién? De Felipe. Cuando Esteban estaba dándole la palabra al Sanedrín, ¿cómo respondieron? Lo apedrearon, lo sentenciaron a la pena de muerte. Mire qué diferencia. Ahora Felipe está con los samaritanos y los samaritanos escuchan atentamente la palabra. Eso me recuerda cuando Jesús llegó allá a Siquén y una mujer samaritana también fue traspasada por las palabras de Cristo. Una mujer samaritana también recibió la palabra. Esta mujer que venía a recoger agua del pozo, ahora estaba impactada por las palabras de Cristo. Amén. Yo tengo un agua que darte que salta para vida eterna. Esta mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, comunicó allá en esa ciudad de Samaria que había encontrado al Mesías. Los samaritanos en la Biblia nos muestran que fueron receptivos a la palabra. Y a pesar de ser despreciados. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que lo despreciado, lo desechado de este mundo, escogió Dios. Lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí está lo que sucede en Samaria. Ahora vamos a entrar ya, amén, a Felipe y la conversión del etíope eunuco. Hoy nos toca entrar a estos versículos, del versículo 26 al 40, donde vamos a continuar la enseñanza. Recuerde que Felipe, después de cumplir su misión en Samaria, o bueno, ahí entre los samaritanos, dice el verso 26, ahora vamos al capítulo 8, verso 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Observe cómo llega Felipe a Samaria por una persecución. Pero Felipe no se quejó, amén, no protestó contra Dios. Felipe, que era un servidor, llegó hasta Samaria. Seguramente en su corazón decía, aquí me ha traído el Señor con un propósito. Fue por una persecución que llega a Samaria. Pero ahora, cuando Felipe termina
compartir el mensaje allí. ¿Sabe qué dice? Que ahora un ángel del Señor, verso 26. Ahora no es la persecución, ahora es un ángel del Señor que le habla a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur, camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le está diciendo: levántate. El término levántate significa prepárate. El ángel le da instrucciones. Prepárate. Está diciendo, amén, esta es la dirección que Dios está trazando para tu vida. Prepárate. Amén, levántate. Aleluya. ¿Sabe? La dirección de Dios en nuestras vidas es importante. Porque si Dios nos guía, si caminamos en la voluntad de Dios, vamos a ver resultados, vamos a ver fruto, vamos a ver, amén, el favor de Dios. Lo que Felipe aquí hace es obedecer. Esto me recuerda también a Abraham. Abraham recibe una palabra de Dios y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Pero cuál tierra? Dios no le dijo cuál era la tierra que le iba a mostrar. Dios no le dijo: mira, te saco de Ur de los Caldeos para darte una tierra más abundante, con más pastos, amén, con más sembríos. No, a la tierra que te mostraré. Abraham, amén, no se le dio a conocer cuál era la tierra, pero él salió. Él tomó la dirección de Dios y fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, la tierra de Canaán. Aquí, volviendo ya al versículo 26 del capítulo 8 de Hechos, un ángel del Señor, dice, habló a Felipe, le habló a Felipe. Este ángel le da instrucciones. Ahora, en el estudio que estamos haciendo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 vimos que cuando los apóstoles echaron mano de ellos y los pusieron en la cárcel, un ángel, dice del Señor, un ángel del Señor le dio instrucciones, les abrió las puertas de esa prisión y le dijo: vayan y anuncien que Jesús es el Mesías. O sea, la presencia del ministerio de los ángeles ha estado presente dentro de la iglesia. Más adelante, cuando estudiemos el capítulo 12, vamos a ver que un ángel también le abre las puertas de la prisión al apóstol Pedro, cuando ya Herodes había sentenciado muerte sobre Pedro, pero un ángel le abre la prisión. Le abre, las puertas de esa prisión. Los ángeles están presentes. Los ángeles son mensajeros de Jehová. Amén, son llamas de fuego. Traen mensaje. Quizás alguien diga: pero ya no es para hoy día, ya no es para ahora, ya eso fue para hace 2000 años atrás. No, los ángeles siguen ministrando y los ángeles tienen una misión que cumplir. Usted lee la Biblia, lee los evangelios y va a encontrar la presencia de ángeles. Inclusive cuando el Señor Jesucristo estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, un ángel dice que vino a fortalecerlo. La presencia de ángeles. Aquí un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole: desciende de Jerusalén a Gaza. Desciende al desierto. ¿Sabe cuál era la orden? Anda al desierto. El desierto, en el desierto no hay nada. ¿Qué podría hacer Felipe en el desierto? ¿A quién podría predicar Felipe en el desierto? ¿Dónde podría llevar el mensaje? Pero este ángel le dice: desciende de Jerusalén a Gaza. Ándate por el sur. Anda al sur, toma el sur y ve, aleluya, el cual es desierto. La Biblia dice que Felipe obedeció. Felipe obedece. Él no dice: esto es desierto.
aquí no hay nada. ¿Qué voy a sacar de acá? ¿Qué voy a obtener de acá? Acá no hay futuro. Pero sabe, él obedeció. Dice el versículo 27, capítulo 8, verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y dice, y se acercó, dice, y sucedió, que un etíope eunuco. ¿Qué sucedió? Que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Aquí ahora habla de un etíope eunuco. Este hombre era un funcionario como un ministro de Estado de la reina de los etíopes. Este etíope eunuco, este funcionario que estaba sobre todos los tesoros, todos sus tesoros, quiere decir que era un hombre muy importante, estaba sobre todos los tesoros de la reina, amén, de los etíopes. Un hombre de confianza. Venía no solo, venía en un carruaje, venía escoltado, venía con una caravana. No piense que él venía solo, él venía escoltado. Un hombre importante, estaba sobre todos sus tesoros. Y este etíope eunuco, etíope, hablan que era de la zona de África, pero este etíope había venido a Jerusalén a adorar. Había venido a adorar a Jerusalén. Él era etíope, no era judío. Por lo tanto, si no era judío, ¿qué hacía en Jerusalén adorando a Dios? ¿Por qué fue a Jerusalén a adorar a Dios? Él no era judío, él era etíope. Y la respuesta es porque él era un prosélito. Se dice que se hizo prosélito. El prosélito o los prosélitos eran los que abrazaban el judaísmo. Ese era un prosélito. Podría ser un gentil de cualquier nación. Pero desde el momento que él aceptaba la ley, abrazaba la ley de Moisés, se hacía un prosélito. ¿Cómo era el bautismo de los prosélitos? ¿Sabe cómo se bautizaba? ¿Cómo se convertían al judaísmo? Cuando lo introducían al agua. Dice, el agua le llegaba al cuello. Le daban lectura de la ley. Al terminar la lectura de la ley, lo sumergían por completo en señal que moría el paganismo y ahora abrazaba la ley de Moisés, el judaísmo. Algunos dicen que el etíope eunuco era un prosélito, porque no hay otra explicación de que él vaya a adorar a Jerusalén. Sabe que todas las naciones adoraban sus ídolos. Amén. Tenían diferentes dioses. Y en la zona, de Etíope, de África, también tenían sus propios dioses. Pero este etíope eunuco no solamente fue a adorar, sino que volvía, verso 28, volvía sentado en su carro. ¿Sabe qué? Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Sabe? Ahora la Biblia, el libro de los Hechos nos dice que tenía el profeta Isaías, tenía un rollo del profeta Isaías. ¿Sabe? Un rollo no era fácil leerlo, pero él tenía ese rollo. Un rollo de esa época no tenía capítulos ni versículos. Hoy día usted tiene la Biblia y tiene capítulos y versículos. Ese rollo de esa época no tenía capítulos ni versículos. Pero él estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo fue a leer esa parte de la Biblia? ¿O cómo fue a leer el capítulo 53 de Isaías? ¿Fue Dios quien lo guió?
Pero la Biblia dice que estaba leyendo el profeta Isaías. Vamos a ir al verso 29. Y el ángel dijo a Felipe, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bueno, Felipe, Dios lo ha dirigido y en esa dirección que Dios le ha dado a su vida, primero vino una persecución contra él. Después un ángel le da instrucciones y le dice, levántate y ve hacia el sur. Ahora, ¿qué dice la palabra? El Espíritu dijo a Felipe, verso 29. Usted ve que en la vida de Felipe hay una dirección que Dios traza en su vida. Le está diciendo, haz esto, le está dirigiendo. Y le dice el Espíritu, acércate y júntate a ese carro. ¿Sabe que Felipe no sabía? Él no sabía con qué persona iba a tratar. ¿Quién era este hombre que estaba en este carruaje, que venía escoltado con esa caravana? ¿Era un hombre importante? Pues sabe, lo que le dijo el Espíritu es, acércate y júntate a ese carro. El verso 30. Y acudiendo Felipe, dice, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Cuando Felipe se acercó al carruaje del etíope eunuco, recién Felipe se enteró que estaba leyendo al profeta Isaías. Le oyó, quiere decir que estaba leyendo en voz alta. En voz alta. Se acostumbraba siempre antiguamente a leer en voz alta. Cuando uno leía y leía en voz alta, podía aún comprender, memorizar, y esto era parte de la meditación, leer en voz alta. Los judíos cuando meditaban se iban bajo una higuera y bajo esa higuera meditaban y a veces pronunciaban en voz alta pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, reflexionando, meditando en voz alta. Aquí vemos que en voz alta leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Está diciendo, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Y el verso 31 dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué palabras tan grandes. ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Mire, qué importante la enseñanza. La enseñanza nos va a llevar a una mejor comprensión de las Escrituras, del pasaje bíblico. Hay partes en la Biblia que a veces no entendemos y que hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder entender. Pero, ¿cómo enseñar a otros si nosotros no entendemos? Para que usted pueda enseñar a otros, usted primero tiene que comer de la palabra. Tiene que asimilar la palabra. Que la palabra se haga parte de su vida. Dice, ¿y cómo podré, dice el eunuco, si alguno no me enseñare? Se está diciendo, si alguien me enseña, yo entenderé lo que dice el profeta Isaías. Si alguien me explica esto, yo voy a comprender lo que dice el profeta. Entonces, la necesidad de enseñar, de explicar, amén, de poder predicar la palabra expositivamente. ¿Qué es expositivamente? Es predicar versículo por versículo. Que es algo que demanda tiempo, pero de toda forma hay resultados. Porque dice, quiero que alguien me enseñe.
y le rogó a Felipe que subiese a su carruaje. Mire la necesidad que había en este hombre. Le rogó que subiese en el carruaje para que le enseñe. Gloria, tenía hambre de la palabra. Quería crecer en la palabra. Quería conocer más de la palabra. Quería recibir esta enseñanza. Que alguien le explique. Cuando una iglesia tiene hambre y sed de la palabra, es una iglesia que crece. Una iglesia que avanza. Como los de Berea, ¿no es cierto? Los de Berea. Que eran, dice, ilustres. Y que cuando Pablo explicaba la palabra y les enseñaba, los de Berea dice que iban a sus casas y nuevamente revisaban el texto bíblico. Amén. Lo revisaban. Trataban de comprenderlo. Ya tenían una necesidad de la palabra y de Dios. Vamos a continuar ya en el versículo 32 y 33. El pasaje de la escritura que leía el etíope eunuco era este. Mire el pasaje. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. Verso 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Esta porción que está leyendo el etíope eunuco se encuentra en Isaías capítulo 53, versos del 7 al 8. Es precisamente esa porción que está leyendo. Voy a revisar Isaías 53 del verso 7 al 8. Dice, es lo que decía Isaías el profeta. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este etíope eunuco está leyendo este pasaje. Amén, dice, está hablando del cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca. ¿Sabe? Aquí está hablando del cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo. El cordero que murió voluntariamente. Ahora, el profeta Isaías habla del cordero. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba relacionado con el sistema de sacrificios. Los corderos que morían en el altar de bronce eran sacrificados. El pueblo de Israel conocía los sacrificios. Conocía, amén, de los corderos pascuales que morían también. Y del cordero que se sacrificaba en cada casa antes que salieran de la esclavitud en Egipto y fueran a la liberación, fueran liberados de esa esclavitud, se instituyó la Pascua. Y en la Pascua se ofrecían corderos también, o se comía la carne del cordero. Así que este sistema de sacrificio era conocido por el pueblo judío. Pero este etíope eunuco, al leer esta parte de la Biblia, pues dice, respondiendo el eunuco, vamos al verso 34, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando el profeta Isaías? ¿De él está hablando? ¿Él es el cordero o está hablando de otro? Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. ¿Por qué le anunció el evangelio de Jesús? Porque el cordero
del Antiguo Testamento. Es un tipo de Jesucristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Felipe le anuncia el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas noticias, que Jesús murió como el Cordero inmolado, pero resucitó al tercer día. Este es el mensaje. Aquí solamente hay un versículo donde dice anunció el Evangelio, pero esto seguramente lo explicó, lo detalló, hablando del Cordero que era Jesucristo. Verso 36. Hasta ahí el Evangelio ha sido compartido por Felipe. Entonces, Dios, en todo momento en que lo guía a Felipe, Samaria, un ángel, el Espíritu Santo, mire, le lleva a este etíope eunuco, un hombre. No eran las multitudes de Samaria, donde habían milagros, señales. Ahora era uno. Era un hombre con necesidad. Y verso 36 dice, y yendo por el camino, después de haberle compartido el mensaje, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, ¿qué impide que yo sea bautizado? Acá hay agua. El etíope eunuco sabía del bautismo. Seguramente se bautizó en el bautismo de los prosélitos, pero no en el bautismo de Jesucristo. En esta época habían varios bautismos. El bautismo por los prosélitos, donde los gentiles abrazaban el judaísmo. El bautismo de Juan el Bautista, que era conocido en esa época. El bautismo que practicaban los gentiles, o sea, bautismo de purificaciones. Pero aquí Felipe seguramente le había compartido del bautismo de Jesús. Porque el etíope eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado en el bautismo de Jesús? Porque el bautismo de Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No esa es la fórmula bautismal. Dice, ¿qué impide? Verso 37. Si crees de todo corazón, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Allí dio testimonio. Dio testimonio delante de Felipe, delante de esa caravana que lo acompañaba, delante de esa escolta que iba con él. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este funcionario, este etíope eunuco, lo que le faltaba a él era creer en Jesucristo, en el Evangelio. Porque él ya era un prosélito. Él ya adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Él fue a Jerusalén. Él tenía ya conocimiento de la palabra. Hay partes que no las entendía, pero él aceptó la ley de Moisés. Le faltaba aceptar a Jesucristo. Hoy día algunos dicen, pero entonces no se necesita instrucción bíblica para bautizarse en agua porque aquí el etíope eunuco se bautizó. Pero fue un prosélito, fue uno que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Conocía la ley. Le faltaba a Jesucristo. Y él entonces aceptando a Cristo, y esto fue público. No crea que solamente estaba Felipe y el etíope. Nadie más había ahí. No, había una caravana. Verso 38. Y mandó parar el carro. Este era un funcionario importante. Pararon el carro y la escolta y todos los que le acompañaban. Estaban ahí como testigos. Y descendieron ambas al agua, dice. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó.
El agua es por inmersión, el bautismo es por inmersión. Descendieron ambos del agua y le bautizó. No es por aspersión, no es rociar un poco de agua a la cabeza, es por inmersión. Te ve en la Biblia, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista por inmersión en el río Jordán. Aquí nos habla que fue bautizado por inmersión. Ambos, dice luego, descendieron ambos al agua, pero el verso 39, ¿qué dice? Y cuando subieron del agua, porque los dos subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató ¿a quién? A Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué ministerio tenía Felipe? Uno que fue nombrado para servir las mesas allá en Jerusalén, atender las viudas y los pobres. Pero vea, Felipe, amén, Dios lo guía, lo dirige, y ahora dice que el Espíritu lo arrebató a Felipe. Y no le vieron más. Quiere decir que fue trasladado de un lugar a otro sin necesidad de tomar un carruaje, un caballo. De un momento a otro fue traspasado para otro lado. Y Felipe se fue. El etíope eunuco dice, siguió gozoso su camino. Encontró al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso número 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, dice. Ahora estaba en otro lugar. Y pasando, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Qué ministerio de Felipe. Compartir esto realmente afirma nuestra fe. Afirma nuestra confianza en Dios. Conocer la historia de la iglesia y todo lo que aconteció, cómo la iglesia, a causa de la persecución, se fue extendiendo. Amén. Y a mayor padecimiento, ¿qué cosa? Mayor fue la gloria de Dios. Felipe dejó su casa, su tierra, su familia quizás, todo por la persecución. Samaria, milagros y señales. Luego Felipe le da instrucciones a Felipe, un ángel, y va a compartir la palabra a un etíope eunuco. Y ahí luego es traspasado en el espíritu y llega a otro lugar donde anunciaba, dice, por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí vemos esta historia. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición que Dios nos ha compartido en este día. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque esta parte de la historia de la iglesia nos afirma, nos renueva, nos da convicción para seguir adelante. Tú eres un Dios real, un Dios que se ha mostrado aún en los momentos difíciles. Quizás los apóstoles, los discípulos no entendieron la persecución, pero luego entendieron que era necesaria la prueba, era necesario en estos problemas para contemplar tu gloria y tu poder. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad, cuál es, Señor, la dirección que tú quieres darnos. Muéstranos a través de tu palabra. Gracias por conocer parte de la historia de la iglesia. A ti sea la gloria y la alabanza. Sigue fortaleciendo a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia. Podamos conocerte como el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Amén. Que Dios le fortalezca mucho.
y continuaremos con este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos con las peticiones que se van a presentar este tiempo de clamor y de oración. Amén.